Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al Diario de Kovacs. Bueno, seguimos con las lecturas. Yo toco una editorial a la que tengo mucho cariño, una editorial relativamente joven, ya lleva sus 3, 4 añitos, si no me equivoco, pero que se ha metido, vamos, con el elefante en la sacadería y entre las espectaculares ediciones, algunas de ellas las más espectaculares que se han hecho en nuestro país en los últimos años, junto con títulos de toda índole, pero sobre todo destinada al cómic, digamos, espectáculo, a pesar de que ahora está metido también en la novela gráfica, la obra más de autor, autores nacionales también, pero una editorial que en poquito tiempo se ha hecho un hueco y vamos, se ha cogido con fuerza, además con todo el merecimiento del mundo. Han habido obras que realmente me han llamado mucho la atención, algunas que esperaba con expectación, otras que han sido agradables sorpresas, y empezaremos por una de las sorpresas. Además, una de las primeras obras creo que se publicó este año, que es este maravilloso 12. Una obra que, además, ya lo veis, un álbum que no es de muchas páginas, son 70 y pico páginas, si no recuerdo mal, titulado 12. Digamos, el diseño de la portada, todo tiene su sentido, pero bueno, no nos iremos por las ramas. Dos autores de los que he leído muy poco, Ana, por ejemplo, Seven, y Alwin, pues también el Seven, pero poquita cosa, y no sabía qué esperar. Y de repente me encuentro con una historia en la cual es que tienes todos los alicientes para que sea una de esas lecturas que quieres leer varias veces. Espérate a ver si hoy solucionamos lo de la cámara, porque si no, será imposible, ¿eh? Será imposible. Digamos que empieza con una página como esta, donde vemos un maletín con dinero, etcétera. Espérate, a ver, ¿va a enfocar algo la cámara? No, vale, ya veo que sí. Vemos un maletín con dinero, con mucho dinero, pero luego ya nos vamos a paisajes nevados, situados en se supone, algún sitio de Europa, y veremos un hotel que está acabando temporada y se queda vacío, excepto para 12 invitados, de ahí el título, 12 invitados, que precisamente no son invitados cualquiera. Son unos invitados que resultan ser asesinos, los mejores en su oficio, cada uno con su especialidad, y que afrontan un reto, un desafío, un juego, por decirlo alguna cosa, decirlo de alguna manera. Todos los personajes se conocen de una u otra manera, o porque son competencia, o porque han trabajado juntos en algún momento, o incluso algunos han tenido algún tipo de relación, pero a partir de ahí poco más explicaré, porque si no ya es estropear la lectura. Estamos hablando de una historia corta, de 70 y pico páginas, y además con giros, algunos de ellos bastante imprevistos, con los cuales si los mencionas pierdes absolutamente toda la gracia de descubrir esta obra. Digamos que es una mezcla de reunión así, un tipo así, ¿ves? Por ejemplo, esas imágenes iniciales que están todos reunidos aquí. Hay una cena, charlas entre ellos en el salón. Es una especie de como de relato de Agatha Christie, ¿no? Donde se mezclan diferentes sospechosos. No sabes muy bien hacia dónde tirará y luego desembocará en un relato absolutamente, una mezcla de película por acción con mucho gore, también temas mafiosos, pero no voy a decir mucho más, El estilo gráfico es una mezcla de línea clara con estilo, digamos, bastante clásico de la bande cine. A nivel narrativo está bien construido, no se hace en ningún momento anodino o pesado, y sobre todo también cabe destacar el trabajo a nivel gráfico de lo que son los personajes, ¿no? Claramente, según qué juegos de miradas, hay muchos momentos que los diálogos no son necesarios. Bueno, ya veis aquí un poco hacia dónde va a tirar todo. Y bueno, esto empieza ya, así como la primera mitad de la obra es bastante un poco presentación de los personajes, de la situación, etcétera. Luego, a partir de todo, desemboca, no enseña las páginas porque se estropea la lectura, desemboca en un torrente de acción, sangre, etcétera, pero no diré mucho más. Súper recomendable a quien le gusten los relatos de asesinos, de tramas con giros inesperados, con una última página que te dices, Comor, y sobre todo, con esa quise hacer segunda lectura, porque tiene la sensación de que se me habían escapado cosas. Se disfruta sabiendo cómo termina, se disfruta muchísimo más todavía cuando lees con segunda vez, porque ves muchos detalles en la primera parte de la obra que quizás no te fijas lo suficiente
ante la incertidumbre de qué te están explicando. Realmente una grata sorpresa, una lectura de esas que no tiene por qué hacer historia en el mundo del cómic, pero realmente esas historias que dices, joder, lo he gozado, esos cómics que dices al final de año, qué bien me lo pasé leyéndolo, y verdad, puro oficio, buena narrativa, entretenida, personajes bien construidos y según qué momentos, pura adrenalina. Súper recomendable S12. Una gratísima sorpresa. Vamos a una relectura porque esa ahora la leí yo en su edición de Ponenmon, que es La leyenda de las nubes escarlatas, del gran Saverio Tenuta, que nos dejó hace poco tiempo, y por desgracia muy joven. Y estamos ante una de las obras que componen la trilogía, digamos, más famosa de Tenuta, ¿no? Seizunas, Leyenda de las Nubes Escarlatas y luego La Máscara de Fudo. Digamos que Izumas es un poco la parte más mística, más mágica, más, digamos, más la leyenda, la criatura, etc. Este es un poco el intervalo entre lo que es Izumas, porque aparecen esas criaturas ya en la misma portada que habéis visto, pero también durante el relato, y aparece también Fudo. Fudo, que será el desencadenante del tercer volumen, mucho más sangriento, mucho más violento, que es La Máscara del Fudo. Ya dije en su momento cuando reseñé en su formato de que está, para mí, las tres me encantan, La Máscara de Fudo y Izumas son una debilidad, pero si tengo que elegir una de las tres, primero podría estar. Digamos porque guarda algo del misticismo de la primera historia, sin ser tan bucólica, intimista, etc. Y también coge muchos momentos del dinamismo de los combates, de los enfrentamientos, el samurái, manco, etc. Y también aparece Fudo, pero sin ser tan devastadora a nivel de sangre y violencia como es La Máscara del Fudo. Yo creo que guarda lo mejor de cada uno de los ingredientes de esa trilogía. También son obras, ya os digo, que se pueden leer perfectamente por separado una de otra sin haber leído las otras, aunque obviamente coges mucho más toda la magnitud de ese mundo y de según qué personajes si lees las tres obras. Pero sinceramente, una grata sorpresa la edición que ha hecho, porque a pesar de que no hay grandes cambios, hay un poquito más de páginas, pero creo que son de contenido, digamos, de créditos y títulos, poco más. Pero una grata sorpresa que releyéndola me haya entrado todavía mejor, porque recuerdo que la primera vez que la leí, la primera parte se me hizo un poco densa, o un poco desconcertante, o un poco diciendo, ¿a dónde me quiere llevar? También es verdad que el Tenuta que hacía esa obra, sobre todo su primera mitad, eran bastantes años antes de hacer Fudo, que ahí se ve todo más fluido y mucho más, digamos, conciso, más, había pulido mucho más, ¿no? Tanto su estilo, tanto narrativo como gráfico. Pero desde luego esto, sobre todo la segunda parte del libro, es un absoluto espectáculo gráfico, narrativo y de la trilogía, por la que es más conocido, al menos aquí en nuestro país, Tenuta, el desaparecido Tenuta, por desgracia, para mí es mi favorito. Gran edición. La portada, no sé si cogería esta o la anterior que hizo Ponenmon, pero la edición está impecable, como todas las de Tengu, y de verdad, una joya súper recomendable esa Leyenda de las Nubes Escarlatas. Que le guste el tema de samuráis, el misticismo japonés, etcétera, pero también con toques de fantasía, épico, etcétera, brutal, brutal. Vamos a una obra también muy esperada, que era esa segunda parte y desenlace de ese Alcaios. Ese Alcaios que nos desconcertó, enamoró, impactó, impresionó de la mano de Valeni y Adrián Bolilla, ¿no? Y que a día de hoy, en ese segundo volumen, hemos visto los créditos que se ha quedado Adrián Bolilla al frente. A pesar de que el primer capítulo, las primeras páginas, digamos, siguen con guión de Juan Almayen. Claro, yo esperaría decir, recordemos que Alcaios 1, lo primero que desbordó, ¿no? Impactó a muchos lectores y yo también, era el arte impresionante de Monilla, que a pesar de ser un autor sin mucho trayecto como autor, era absolutamente desconcertante que pudiese crear muchas de las páginas que quedó en Alcaios 1. Pero claro, aquí ya sabíamos, Adrián, un poco de lo que era capaz, pero cómo seguir y sobre todo cerrar todo lo que nos explicaba Alcaios. Recordemos que ahí estaba Hércules, que estaba Zeus, estaba Leona, que estaba... Y había muchas cosas.
Pero claro, es que aquí pensemos que es un tomo que estoy hablando un poco de memoria, pero yo no sé si el doble, pero tiene muchísimas páginas, más páginas que el primer volumen. Y sinceramente, claro, no solo tienes que cerrar todo lo que te ha visto Alcayos, sino que además incorporas muchos de los personajes de ya no solo Zeus o... No, mitologías, dioses asiáticos, hindús, etc. O sea, hay una barbaridad, pero es que luego también sigue jugando con el metalenguaje, con quiero, ¿no? Hay momentos en que hay grandes homenajes al manga, incluso a películas, ¿no? Un detalle de los Planeta de los Simios que me ha hecho mucha gracia. También hay momentos que ves homenajes a las tiras cómicas, aunque tiras cómicas míticas, ¿no? También al dibujo español humorístico más cañí, más histórico que tenemos. Y todo, en el cual, pues claro, te añaden nuevas subtramas, o muchas más subtramas, muchos más personajes. Y hay que cerrar todo eso. Hay que reconocer que lo de Adrián sigue por todo lo alto a nivel gráfico. Es más, incluso creo que ha pulido todavía más su estilo, es todavía más definido. Y es un poco lo hablamos cuando la entrevisté hace unos meses, cuando salió ese segundo y último volumen. Y sinceramente, el desconcierto muchas que sentían muchos, ¿no? Que sentíamos muchos en según momentos de Alcayos, ¿no? Y a la vez la fascinación que sentíamos, ese desconcierto de para dónde nos quiere ir, son muchas cosas a la vez, etcétera. Aquí obviamente está todo mucho más. Se nota que se quiere aportar sobre todo, aparte de muchas más ideas, sobre todo soluciones y finalizaciones a todo aquello que están explicando. Y a pesar de que creo, honestamente y humildemente, que no es un cómic perfecto en absoluto, es digno destacar que Adrián cogiera los bártulos de ese proyecto tan magno y tan complejo como había quedado Alcayos, y con esos primeros capítulos en el segundo también de Juanma, y lo haya cerrado como lo ha cerrado. También es verdad que, a pesar de ser mucho más claro o mucho más conciso que el primer volumen, no es un cómic fácil. Aquí no tenemos la típica historia y aventuras con dioses mitológicos, con presentación no desenlace, no. Alcayos sigue siendo, en ese segundo volumen, una obra compleja, que te exige ponerte en la lectura concienzudamente, de estar atentos a 1001 detalles, y sobre todo en ese momento es decir, hostia, ¿hacia dónde me está llevando? Pero al final, obviamente, lo sabes. Con lo cual, es una obra de un gran mérito, es una maravilla lo que ha hecho Adrián a nivel gráfico, es un gran trabajo lo que ha hecho a nivel de cerrarse, pero desde luego, ante la magnitud de todo lo que había presentado el primer volumen de Alcayos, era un absoluto desafío que te quedase una obra fácil, sencilla o, digamos, accesible para todo el mundo. Habrá gente que querrá una trama más sencilla, más con esa estructura narrativa más típica, ¿no? Que aquí se encontrará absolutamente desfasado. Y a pesar de haber disfrutado como un cochino, ¿no? En muchos momentos del cómic, también hay momentos que no agotamiento, ¿no? Pero necesitaba un poco de pausa, de tranquilidad, es decir, déjame respirar, ¿no? Y hay momentos en que un poco la sensación falta. Pero a pesar de ello, está el espectáculo que te propone Adrián a nivel gráfico, como a nivel de trama y subtramas, como también un absoluto espectáculo también, sobre todo ese homenaje que hace, ¿no? A tantos detalles, a tantos guiños que hace a nivel comiquero, que no solo te entra como obra, sino que te entra la patata por también todos esos homenajes. Sinceramente, tenía mucho miedo a Alcayos 2, muchas ganas, pero también mucho miedo. Es decir, a ver qué habrá podido hacer Adrián aquí, desde luego. Es un lujo saber que Adrián ha sido capaz de terminarlo como lo ha terminado, en las circunstancias que lo ha terminado, tanto a nivel personal, a nivel profesional, lo explico un poco por encima durante la entrevista en el canal, y sinceramente solo puedo aplaudirlo, la valentía, el coraje y sobre todo la tenacidad de poder terminar eso, además de tantos y tantos y tantos problemas y tantas trabas por el camino, ¿no? La más importante, ¿no? La desaparición de su padre en trágicas circunstancias, que ya muchos de los que estáis ahí sabéis. Sinceramente, muy contento de cómo ha terminado ese Alcayos, dada la circunstancia que era, y sobre todo con muchas ganas de ver qué es capaz de hacer Adrián ahora, ¿no? En proyectos que tiene, creo que en el mercado americano, ya no explicará cuando sea el momento, pero desde luego, gran aventura, gran proyecto, y a pesar de sus
para mí, en mi opinión, fallos, en muchos momentos, sobre todo en el primero, y sobre todo cómo afrontar el segundo, ha salido airoso y más que airoso. Un pedazo de cómic, a pesar de que, repito, ese tipo de lectura quizás haya gente que se le pueda atragantar, lo entendería perfectamente. Vamos a una lectura también mucho más al uso, pero también pura obra de autor. Que quién lo iba a decir que la iba a disfrutar tanto. Además, creo que es una de las mejores obras de este año, tanto de eso, de Tengu, como del cómic de ese formato. Vamos a ver que los enseñe en orden, porque son 3 álbumes la obra. Salvador Sanz, Mega, que también lo tuvimos aquí en el canal. Segundo volumen, ay, ay, ay. Mega, El despertar del cisne negro. Y tercer y último volumen, Mega, La danza de los chacales. Claro, yo cuando veo que trata de kaijus, ya sabéis que hay gente muy apasionada de ese género, no es de mis favoritos. Yo no soy un gran fan de Godzilla ni ese tipo de historias. Pero viniendo de todo lo que conocía anteriormente, esas anteriores obras, sabía que no sería una obra al uso. Y a pesar de a nivel gráfico, también me imaginaba que sería un auténtico espectáculo, porque a nivel gráfico solo no lo vamos a descubrir ahora. Y claro, la primera ya solo un poco por encima en el canal, que ante todo, aquí, obviamente, para las enseñar páginas, hay kaijus, hay un kaiju protagonista, el defensor, ¿no? Pero también otros kaijus que son los que se enfrentarán a ese defensor, que se las harán pasar canutas, muy canutas. Pero luego, en realidad, el protagonismo es esta niña que sale aquí, es la primera protagonista, ¿no? Hay varios personajes importantes, junto aquí con su padre, que está preocupado. Esa niña que tiene, pues, aparte de según qué momentos con aire terrorífico, tiene esas charlas con su abuelo, que es lo que han de ser sueños, mientras luego hay la otra trama que es la de puramente kaijus, ¿no? La aparición del monstruo, con un espectáculo visual de primer orden, porque no solo es la espectacularidad de su arte, sino la creatividad desbordante que tiene a la hora de crear criaturas, a pesar de absolutamente fantásticas, con todo el sentido del mundo. Yo hacía mucho tiempo que no veía tanta originalidad en creación de criaturas de ese tipo. Es absolutamente brutal. Aparte, ya lo veis, la riqueza gráfica de tanto el diseño como también, además, no solo el dibujo, sino el tratamiento del color, la iluminación, las sombras, las texturas, brutal. Pero luego, lo veis, seguimos con eso. Obra muy profunda, con unos personajes muy bien desarrollados, y a pesar de que hay espectaculares combates y criaturas, vamos, de lo más espectacular, también hay muchos momentos donde se mezclan eso, ¿ves? La espectacularidad de los enfrentamientos entre kaijus, pero también a la vez, a ver si lo encuentro por aquí, las charlas de esa niña con su padre. Aquí nos presentan un poco los personajes, ese defensor, etcétera, pero es que luego ya aquí, como buen género de kaijus, nos presentan el primer gran contrincante, ¿no? El cisne negro. Y aquí, a pesar de que también nos presentan, por ejemplo, ese chaval, ese joven, que también será importante en la trama, no tanto como la niña, pero también tendrá su importancia, también nos presentarán. Y hay unos combates donde el dinamismo, no solo el diseño, cuando tienden a haber combates, son combates realmente donde manda la narrativa secuencial, no hay diálogos, puro espectáculo, pero luego sigue siendo, ¿lo veis? Obra de autor. Entonces, claro, el motivo por el cual yo lo he disfrutado tanto, y es quizás de Kaijus la obra que más he disfrutado, ha sido el tratamiento de la obra y de los personajes, cosa que en ese tipo generalmente lo que se busca todo es la espectacularidad, el mamporreo puro y duro, y luego aquí ya me han dado de lleno en el tercer volumen, ¿sabes? Porque claro, yo soy muy, ya sabéis, muy aficionado al universo Lovecraft, etcétera, y aquí se nota que es un autor que ha adaptado muchos relatos de Lovecraft, etcétera, y aquí se ha encontrado en su tinta, y tenía ganas, obviamente, de incorporar ese concepto, ¿no? Aquí se da respuesta a todo, tanto al origen de esas criaturas, a lo de la niña, el abuelo, todo, y sigue el espectáculo creativo de criaturas impresionantes.
Y no diré más porque no quiero spoilear. También es verdad que hay un momento en la obra, al final, justo al final de ese tercer volumen, que deja una puerta abierta para que puedan pasar más cositas, pero aquí queda perfectamente cerrado. ¿Y qué puedo decir que no haya dicho ya en lo que el rato que llevo hablando de Mega? Pues que a pesar de ser una obra enteramente de autor, pero está también ese género tan particular que es el de los kaijus, considero que lo que ha hecho Alejandro Sanz aquí es muy difícil, que es tener contentos a los fans de ese género, pero a la vez los que no lo somos, que nos haya deleitado también, sobre todo por esa señal que hay abajo y a los personajes que aparecen. Una buena historia, un buen guión, un tratamiento visual de primer orden, un diseño de personajes absolutamente de lo mejor que he visto en muchos años. Y realmente yo creo que esa obra, con el paso del tiempo, años digo, quedará en el sitio que creo que se merece y que ahora evidentemente no está. Maravilla ese Mega en 3 tomazos. Como siempre, ya me haré muy aburrido en ese vídeo, editados espectacularmente por Tengu, cómo no. Y acabamos con otro título, que es una segunda entrega de una serie que creo que son 5, y creo que es una mejor de las mejores series de europeo que estoy leyendo y obviamente también de Tengu, que es ese Pendragon. Por ejemplo, hay una que ha salido también un poco a la par, ¿no? Que es el Noir Horizon, que prefiero leer unos volúmenes más para decir si realmente me está convenciendo o no, pero esta es un absoluto espectáculo. Como vemos en la portada aquí, en esa segunda entrega, sobre todo habrá mucho protagonismo de ese Merlín, ¿no? Manipulador, que en ese mundo, ¿no? Esa Bretaña que ya ha abandonado el Imperio Romano, pues está Merlín intentando incorporar todas esas tribus, frentes, no sé, como queramos llamarlo, enfrentadas, y que aquello es un caos, esas tierras son un caos. Aquí, por ejemplo, vemos habitantes del norte que parecen prácticamente Gollums, orcos, no sé cómo definirlos, ¿no? Criaturas ya muy conocidas de la fantasía heroica, con un Arturo que no quiere ser rey, un Merlín que intenta convencerlo, y es un poco ya la introducción un poco de, creo, los pilares de lo que nos vamos a encontrar los siguientes números. También tengo que decir que el dibujo es absolutamente espectacular. Así como lo de Alejandro Sanz, considero que es, vamos, de primer orden, por sobre todo la creatividad y la personalidad que impregnan cada una de sus páginas. Esto a nivel de lo que es dibujo, espectáculo de Manque de Cine, de lo mejorcito que te puedes encontrar a día de hoy, ¿eh? O sea, a nivel de ese tipo de géneros, ¿eh? Tampoco es que sea un álbum con mucha acción o mucho enfrentamiento, sobre todo hay mucha conversación y se nota que es sobre todo una preparación, una instalación de mimbres para crear un poco, asentar lo que se viene, ¿no? Que seguro que no será pecata minuta. Yo, desde luego, es estas obras que cuando reciba el 3 en casa o el 4 serán de los primeros que pondré aquí en la pila, porque realmente me dejan con muchas ganas. Absolutamente espectacular. Sabéis que precisamente a mí, Legris, hay algunas obras que no me la acabo de convencer del todo, pero aquí, y lo que hacen de la y Mastinello, absolutamente brutal. Súper recomendable ese Pendragon, eso sí, 5 volúmenes, el clásico europeo de toda la vida, 40 y pico, 50 páginas, y un absoluto espectáculo ese Pendragon. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues hemos terminado con Tengu. Quedan más títulos seguramente a final de año porque me quedan unos cuantos pendientes de leer, pero esperemos que tanto lo que tengo pendiente de leer como los que están pendientes de salir ahora en noviembre y diciembre, más de uno los pueda meter en el siguiente vídeo, porque tengo una editorial que cada año me sorprende con muchas de sus obras y a la que le tengo un cariño especial. Espero que os haya entretenido ese vídeo. Ya hemos alquilado Tengu y ahora vamos el siguiente vídeo a una editorial muy diferente y un tipo de cómics muy diferentes, porque también mola leer cómics de todo tipo. Espero, lo dicho, que os haya entretenido el vídeo y ahora sí os dejo tranquilos, pero sobre todo y ante todo y como siempre os deseo de verdad muy buenas lecturas y que seáis felices siempre. Chao.